Buenas noches a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de Cápsulas Jurídicas. En este momento tengo el honor de presentar a nuestro segundo ponente de la semana, Cristian Renato Centurión García, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo y miembro de Cápsulas Jurídicas. En esta ocasión nos expondrá el tema la sucesión intestada. Bienvenido, Cristian. Buenas noches con todos los presentes. Saludos a todos y su agradecimiento por tomarse el tiempo de estar en esta ponencia. Muy bien, como ya dijo mi compañera, lo que se expondrá será la sucesión intestada. Paso a presentar mis diapositivas y a dar la explicación pertinente del tema. La sucesión intestada. Acá en un cuadrito he puesto el artículo del Código Civil en el que nos habla sobre la sucesión intestada, el artículo 815. Antes de dar más detalles de la sucesión intestada, primero hay que saber una cosa. ¿Qué es una sucesión? La sucesión es lo que va a pasar después de que moramos. Acá dejo una frase: lo que hagas vivo tendrá consecuencias cuando mueras. Las leyes que se aplican a todas las sucesiones, sean testamentarias o intestadas, son las que encontramos en el libro 3 y en el libro 4 del Código Civil. ¿Por qué el libro 3? Si el libro 3 nos habla de familia. Bueno, como lo estoy diciendo anteriormente, lo que hagamos vivo va a tener consecuencias cuando moramos. En el libro de familia nos habla mucho sobre los regímenes, por ejemplo, que esto van a tener una gran repercusión al morir en la sucesión. El libro 4 sí es plenamente sobre un libro sucesorio, sobre sucesiones. También, bueno, recalcar, porque puede haber la confusión de que las sucesiones son post-mortem. Después de la muerte se abre la sucesión. Por ende, el momento más importante de la sucesión, el momento de la apertura, es la muerte, el fallecimiento. También recordar que las sucesiones son individuales. La apertura, como ya lo dije, la apertura de la sucesión se da con el fallecimiento del causante. Posteriormente voy a hablar sobre qué es un causante. Hay una excepción también, en la que una persona que si demuestra que no cuenta con la capacidad de disponer sus bienes, es despilfarrador, menor de edad, no va a tener el poder sobre su patrimonio y no va a poder disponer de ello para suceder, para poder abrir una sucesión. Este ejemplo se los voy a dar así. Les voy a dar un ejemplo para que se pueda entender mejor. Dos padres, Juan y Marcela, les advierten ya a sus hijos desde su niñez que ellos van a gastar todo su patrimonio, no van a dejar nada como herencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Sus hijos crecen, ya saben esto, y digamos que sus hijos nunca lograron establecerse en un trabajo bien remunerado, no tienen una economía estable sus hijos, entonces ellos quieren sí o sí heredar algo de sus padres para que puedan mantenerse todavía cuando ellos mueran. Pero sus padres se van de viaje con todo su dinero, venden sus casas que tienen, etc. Entonces ellos se van e intentan impedir esto, ¿no? Pero ¿podrán impedirlo? ¿Podrán impedir que sus padres gocen de sus bienes? ¿Podrán quejarse porque no les están dejando herencia? La respuesta es no, no pueden. No, una persona es libre de hacer con sus bienes lo que quiera. Pero, como lo dije anteriormente, hay una excepción. Digamos que su padre es un alcohólico y su madre es una alópata. Entonces, si ellos demuestran que sus padres no cuentan con la capacidad de disponer sus bienes, allí podrían impedir que, o sea, lo sigan vendiendo, que sigan malgastando este dinero y tal vez así resguardar una herencia en su futuro. Ahora, muy bien, los casos en los que se da una sucesión intestada. Cuando el causante muere sin dejar algún testamento, obviamente esto es algo lógico, lo podemos encontrar en el nombre. También en muchos autores suelen llamar a la sucesión intestada como la sucesión legal. Otro caso es cuando el testamento no contiene institución de heredero. Hay casos en los que el testamento, en sus cláusulas, no dice nada sobre disposición de bienes, no habla sobre una herencia. Puede existir un testamento, pero si no hay cláusulas sobre herencia ni sobre legatarios, entonces estamos ante una sucesión intestada.
Cuando el heredero forzoso muere antes que el testador o encargado de dejar la herencia. Cuando el heredero voluntario o legatario muere antes que el testador. Estos casos creo que están claros y que ya no los expondré más porque es obvio que si muere antes el heredero que el causante o que el testador, en este caso, ya no habría a quien dejarle los bienes, ¿no? Porque si Pedro le está nombrando un heredero, tiene de hijo a Juan, su heredero forzoso, pero Juan muere antes que Pedro, entonces, y no hay otro hijo, no hay una cónyuge, entonces estaríamos ante una sucesión intestada. Ahora bien, como lo dije anteriormente, expondré sobre qué es un causante y qué es un sucesor o un heredero. Esta imagen nos va a ayudar a explicar, a aclarar cualquier duda que tengamos sobre lo dicho anteriormente. Los causantes. ¿Quién en esta imagen sería un causante? Exceptuando a las mascotas, obviamente. Todos serían causantes, a excepción del perrito, el gatito. El causante es toda la persona que fallece, que va a fallecer, sin dejar algún testamento. Si uno de ellos fallecería y tuviese testamento, se llamaría testamentario. Muy bien. Como lo dije antes, las sucesiones son individuales. Entonces, por ejemplo, digamos, el caso en que muere, a él pongámosle de nombre Pedro, a ella María. Muere Pedro, muere María. Y su hijo de Pedro y esposo de María, Roberto, quiere hacer una sucesión, quiere abrir el trámite de la sucesión intestada de su padre y de su esposa. Pero como es un largo trámite y no quiere invertir tanto dinero en ello, quiere abrir la sucesión al mismo tiempo y en el mismo proceso, en el mismo trámite de su esposa y de su padre. ¿Podrá hacerlo? No, ya que como se dijo anteriormente, la sucesión es individual. Al abrir un trámite tendría que abrir uno de su esposa y uno de su padre, no puede abrir dos en uno. Ahora, digamos que la niña muere en un accidente, siendo ella se convertiría ahora en un causante, pero como no dispone de ningún bien, su herencia también sería nula. Así que por eso no habría problemas. Hay muchos problemas, hay un gran problema que se da cuando no se sabe quién murió primero y quién heredó antes, quién heredó después. Aclararé esto con un ejemplo. Todos los 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7 van de viaje, están en un avión, digamos, y el avión estalla. No, el avión se desploma, se le malogra una turbina y cae. Entonces, en un primer momento, claro, esto yo lo estoy diciendo porque estoy narrando la historia, pero esto no lo sabría la policía ni al entrar al caso, nadie lo sabría. Pero en un primer momento muere primero muere Juan. Luego, agonizantemente, muere María. Luego mueren sus padres. Luego muere su hija menor. Luego muere su hija mayor. Y finalmente muere su hijo menor. Pero al llegar el cuerpo de rescate, la policía, etc., van a ver ya todos muertos, ¿sí o no? Y no van a saber quién murió primero, quién murió después. Para poder aclarar este problema, se presentan dos figuras, la figura de plemorencia y la figura de comoriencia. En la figura de plemorencia se presume que los que tienen mayor capacidad física, los que tienen una mayor resistencia física, han muerto después de los que no la tienen. Entonces, en este ejemplo del avión, el que hubiese muerto primero hubieran sido los abuelos por su avanzada edad, la niña pequeña por su corta edad, y los que hubieran muerto al final hubieran sido el joven padre, la joven madre. ¿Entienden? Y esta es la figura que no está recogida por el Código Civil, pero sí tiene mucha repercusión en lo que es la doctrina. En la actualidad no se aplica. La figura que se aplica es la figura de audiencia.
La que nos dice que entre ellos, entre todos los que han fallecido al mismo tiempo, no podrá haber una sucesión, o cuando no se logra aclarar quién murió primero. Por ejemplo, digamos, vienen los peritos, pero no se logra saber, ni se logra saber quién murió antes, etc. Entonces, ante este caso, no habrá sucesión. Esta es la figura que está recogida por, como dije, por el ordenamiento jurídico. Esto del momento de la muerte es muy importante, porque pongamos este caso. Muere primero el abuelo. En ese momento que muere el abuelo, sus sucesores serían su esposa, su hijo. ¿Ya? Pero muere la abuela. Entonces, todo lo que el abuelo le heredó en ese momento, ahora es de la abuela, una parte ahora es de la abuela, y esta parte también lo va a heredar ahora su hijo. Ahora, su hijo, que ya tiene la herencia de sus dos padres, muere. Ahora, toda esa herencia conjunta la va a heredar a sus 3 hijos y a su cónyuge. Muere su hija menor, la parte de la herencia que le tocó de su padre lo va a heredar a sus hermanos y a su madre. Muere su madre, la parte que tenía de su cónyuge, de su hija menor que murió antes que ella, la va a heredar a sus 2 hijos. Muere su hijo, la parte que heredó de su madre y de su padre y de su hermana menor, esa parte que le dio, ahora la va a heredar su hermana. Y digamos que su hermana logró sobrevivir. Ella se va a quedar con toda la herencia recogida por el resto de causantes. Muy bien, entonces causante es la persona que fallece y sucesores vienen a ser los que le van a suceder, los herederos, mejor dicho. Creo que herederos es una palabra muy común en nuestro, que podemos usar, muy fácil de entender. Entonces creo que no es bueno asociarla como herederos, ya que herederos se ven más cuando la sucesión está testada, pero es lo mismo que en caso de sucesión intestada no hay testamentarios y herederos, sino causantes y sucesores, pero el concepto que adaptan es el mismo. Causante, el que va a dejar la herencia, el que va a dejar el patrimonio. Sucesor, el que va a adquirir este patrimonio dejado por el causante. Causante fallece, sucesor aún está vivo, tiene un vínculo con el causante, por lo cual va a heredar su patrimonio dejado por él. Ahora bien, este viene a ser el elemento objetivo de toda sucesión. Esto vendría a ser el elemento subjetivo y esto viene a ser el elemento objetivo de toda sucesión, que es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Son todos los bienes y deudas que haya dejado el causante en vida. Hay algo muy importante acá que aclarar sobre las deudas, porque sobre los bienes es fácil de entender. Si mis padres tienen 2 casas y mueren, y yo tengo 2 hermanos, y esas casas están evaluadas en total, una a $100,000 y la otra en $200,000, entonces nos repartiríamos ya sea una parte de las casas cada uno o ya sea el total del dinero, en este caso $300,000, 100,000, 100,000, 100,000, entre los 3. Pero hay muchas dudas respecto a las deudas. ¿Qué pasa si mi madre tiene una deuda de $10,000 con X banco y muere? Yo heredaré y tendré que pagar esa deuda. Yo heredo la deuda, yo voy a suceder esa deuda, pero no estoy obligada a pagarla. Más bien, se van a cobrar, este X banco se va a cobrar la deuda con los bienes dejados de mi madre. En este ejemplo que les estoy dando, mi madre tiene una deuda, $30,000 con X banco. Ha dejado una casa como herencia, su único bien, de $100,000 y un carro de $30,000. Ahora bien, la deuda la voy a seguir sucediendo yo, pero no la voy a cobrar directamente yo. No digo directamente porque se la van a cobrar con los bienes dejados por mi madre, que ahora me pertenecen, pero siguen habiendo sido parte del patrimonio de mi madre. Ahora, recién después de su muerte, se han vuelto parte del mío, pero no son 100% del mío. Por eso es que digo que no se paga tan directamente. Ya, muy bien.
Entonces, lo que va a hacer este X banco va a ser cobrarse del auto que cuesta exactamente la deuda. O sea, cuesta exactamente $30,000. Se va a cobrar de ello y así la deuda estaría saldada. Ahora bien, en otro caso, mi madre solo tiene un pequeño de $10,000. Solo eso tiene, no dejó más. Y la deuda es por $50,000 con X banco. X banco se va a cobrar de este carrito de $10,000, sí, se va a cobrar. Y yo voy a tener que pagar con estos de $10,000, se va a quedar saldada la deuda. Yo no voy a tener que seguir pagando lo que faltó, los $40 que faltan. No estoy obligado a pagar y no es lo que pasa en la realidad tampoco. Nadie acaba de pagar una deuda así. Ahora bien, hay otro caso, otro supuesto. Digamos que ya, mi madre dejó un auto, $20,000, y yo tengo una deuda de $25,000. Pero este auto me encanta, este auto que dejó mi madre de $20,000 es mi favorito y no quiero que se lo lleve, no quiero que lo liquide, no quiero que el banco se cobre con este autito. Entonces, ¿qué hago? Lo oculto. Y en todos los registros niego la existencia de este auto, niego que mi madre haya dejado un auto de $20,000. Y este X banco se da cuenta de esto. ¿Qué pasará? Si se descubre el fraude que yo estoy haciendo al esconder este auto de $20,000 para evitar que el banco se cobre la deuda, entonces ahí sí, si se descubre el fraude, ahí sí voy a estar obligado a pagar la deuda completa, los $25,000 completos. ¿Cómo se soluciona una sucesión intestada? Hay dos vías, la vía notarial y la vía judicial. La vía notarial cuesta más, requiere menos tiempo y en esta las partes ya suelen estar de acuerdo. La vía judicial cuesta menos, pero es mucho más tiempo el que requiere. Y usualmente hay un conflicto, hay un litigio, hay un enfrentamiento entre las partes. Por ello es que terminan yendo a vía judicial. Este caso es, obviamente, como podemos ver acá en la imagen, digamos que su madre falleció, su padre hace tiempo falleció, solo están reclamando, solo están haciendo el trámite por la sucesión intestada de su madre. Entonces ellos ya están de acuerdo. Tanto el hijo como la hija están de acuerdo, por lo cual se van ante un notario y solo es un trámite que no requiere tanto tiempo, pero sí, como lo dije antes, cuesta más que el trámite hecho por la vía judicial. En este caso, hay también algo muy importante que recordar. Por ejemplo, digamos, ellos llegan estando de acuerdo, ya se van a repartir, ya saben, están de acuerdo en todo lo que han acordado. Pero digamos que pasa X suceso, X cosa, y empiezan a estar en desacuerdo y empieza a haber conflicto entre ellos, empiezan a discutir, etc. El notario, al ser así sea el mínimo de conflicto, él ya no se va a hacer cargo de la sucesión intestada y lo va a pasar directamente a la vía judicial. Entonces, al mínimo conflicto entre partes, al intentar solucionar la sucesión intestada por vía notarial, se lo va a pasar a vía judicial. Y en la vía judicial sí las partes suelen estar en desacuerdo, hay conflicto, y el juez se va a encargar de dar el juez se va a encargar de dar la solución ideal para su conflicto, de resolver su conflicto. Ya, muy bien. Ahora pasaré a los requisitos. Los requisitos para la sucesión intestada, lo que se necesita presentar en el trámite, todos están en la ley número 2662. Los requisitos son los siguientes y están bien detallados también en esta ley. Los requisitos son nombre del causante, obviamente, la copia certificada de la partida de defunción o de la declaración judicial de muerte presunta, la copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero o herederos o documento público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial si se trata de un hijo extramatrimonial o adoptivo,
la partida de matrimonio, si fuese el caso, o la inscripción en el registro personal de la declaración de la unión de hecho, porque es muy importante recordar que cuando se da una unión de hecho van a adquirir los mismos derechos los mismos derechos sucesorios como si fuese un matrimonio. La unión de hecho como el matrimonio tienen los mismos derechos sucesorios, tienen el mismo orden sucesorio a heredar, adjuntándose, según sea el caso, el testimonio de la escritura pública o la copia certificada de la sentencia judicial firme. Relación de los bienes conocidos, de todos los bienes conocidos, como lo dije anteriormente en el ejemplo que di sobre que yo no quería que me quiten el auto para que se cobren la deuda, no quería que lo liquiden, entonces lo escondo. Acá haría el fraude, ¿no? Al dar yo la relación de todos los bienes que tuvo mi madre en vida, yo omitiría ello, intentaría esconderlo de todas las maneras posibles, pero si se descubre este fraude, como lo dije anteriormente, te van a obligar a pagar toda la deuda. Una certificación registral en la que conste que no hay inscrito testamento u otro proceso de sucesión intestada en el lugar del último domicilio del causante y en aquel donde hubiera tenido bienes inscritos. Esto se llama certificado negativo de testamento y negativo de sucesión intestada. Una manera de aclarar que no se ha hecho ya, que no existe primeramente que nada un testamento, ya que si ese fuese el caso, entonces, y si en este testamento hubiera cláusulas que hablan sobre heredación, sobre una sucesión, entonces ya no tendría caso hacer una sucesión intestada. Y también un certificado negativo de sucesión intestada, es decir, que antes ya se ha abierto, no se está tramitando ya una sucesión intestada. Esto lo pasaré a aclarar más adelante con un ejemplo. Ahora, el procedimiento que se da. La solicitud de la asociación intestada se publicará una vez en el Diario El Peruano y en otro de mayor difusión según la ciudad que sea. Ya que, como sabemos, la lectura y la compra del Diario Peruano es solo una ficción, porque en la realidad no sucede que todos leamos este diario ni que todos lo compremos el día a día. Creo que hasta el único lugar, no el único lugar, sino el lugar donde más frecuentemente se vende es un distrito de Lima y creo que es una bodega en especial. Entonces sería absurdo obligar o decir que todos lo leemos, sin embargo, así se presume muchas veces como una ficción. Y en otra de mayor difusión de la ciudad, para esto sí intentar respaldar, intentar resguardar que en verdad sea publicitada en la ciudad. Por ejemplo, digamos, estás en Trujillo, entonces tiene que hacerse en el diario más vendido de Trujillo. También, paralelo a la publicación, se hace una anotación preventiva en registros públicos. Por eso es que se necesita esto que dije anteriormente, el certificado negativo de sucesión intestada, en el que se demuestra que no se haya inscrito ya una sucesión intestada antes. Si al pasar 15 días hábiles nadie aparece objetar como sucesor, se declara como único sucesor al que inició el proceso de sucesión intestada. Esto esta regla, que no está mal, no digo que esté mal, pero de esta suele ser que se inicien todas las discusiones, todos los conflictos que terminan por vía judicial, que terminan resolviéndose por vía judicial. ¿Por qué? Porque pongamos el caso, el supuesto en el que Juanito, son 3 hermanos, Juanito, Pancho y Marcelo, se muere su padre Roberto, muere Roberto. Juanito, Pancho y Marcelo entran en un luto, están muy tristes, pero Marcelo ha estudiado abogacía, ha estudiado derecho, y por ende él sabe qué hacer, cómo abrir su sucesión, sabe cómo tramitarla, todo esto. Y mientras sus hermanos están de luto, están sufriendo por la pérdida de su padre, él empieza con la sucesión. Él empieza el trámite, todo, y se declara como único sucesor. Pasan los 15 días, sus hermanos todavía están en luto, así que no objetan ni se enteran para nada de ello. Marcelo, muy vivo, muy pillo, logra obtener el título de único sucesor y él va a heredar, a suceder todos los bienes que ha tenido su padre.
Ahora, muy bien, sus hermanos se dan cuenta de esto, ya ha pasado un mes, ya pasaron los 15 días hábiles, no lograron aparecer para objetar, no impidieron que se lo nombre como único sucesor a Marcelo. Entonces, ¿ahora qué hacen? Están condenados a no recibir nada de la herencia, están condenados a no poder ejercer su derecho sucesorio porque ellos son herederos forzosos, son sucesores, son también hijos de Roberto, entonces deben suceder, ¿no? Para ello implementarían esta, que es la acción de petición de herencia. Cuando has sido excluido de una herencia que tú estás obligado, que tú tienes el derecho de suceder, pero te excluyen, entonces puedes ejercer la acción de petición de herencia. Artículo 664 del Código Civil. Muy bien, acá como bien se dice, le corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen y se dirige contra quien los posea en todo o parte a título sucesorio para excluirlo o para concurrir con él, buscando a la vez ser declarado heredero. Claro, buscas uno, que seas declarado sucesor, por ejemplo, sus hermanos de Marcelo buscan que se les declare como sucesor, buscan concurrir con su hermano Marcelo, no buscan excluirlo porque Marcelo también al ser su hijo también tiene el derecho a suceder, entonces buscan concurrir con Marcelo, buscan ser declarados herederos y buscan gozar, poder recibir los bienes de una manera equitativa junto a Marcelo, ya que en estos momentos que Marcelo hizo el trámite por él solo, él nomás está gozando de la totalidad de los bienes de su padre Roberto. Esto totalmente injusto, por suerte existe la acción de petición de herencia y algo necesario porque son muchos los casos, muchos, demasiados quizás, en los que en la realidad hay muchos celos que impiden que por vivos, impiden que sus hermanos, que otras personas que tienen el título de sucesores que deberían suceder, las apartan. Muy bien, el que impone esta acción considera que ha sido indebidamente excluido, impedido de ejercer su derecho sucesorio. Se interpone ante el juez especializado en el ámbito civil más cercano al último domicilio del causante y se efectuará mediante la vía procedimental del proceso de conocimiento. Como sabemos, el proceso de conocimiento es el proceso más largo y como mínimo durará 2 años. Por ende, siempre se suelen pedir medidas cautelares para evitar que en este caso Marcelo venda los bienes, los enajene, etcétera. Cualquier cosa que podría impedir que cuando se resuelva el proceso, sus hermanos no puedan gozar de los bienes. Cualquier cosa que lo impida, por ello se piden medidas cautelares. Acá he dejado un ejemplo, la casación 222-51 del 2016 Tumbes, un caso muy interesante como para revisar, lo dejo a disposición de ustedes, la casación 2251-2016 Tumbes. Ahora bien, hay otra acción también muy importante que soluciona muchos problemas, que es la acción reivindicatoria de herencia. Está en el artículo 665 del Código Civil. ¿En qué pasa en la acción reivindicatoria de herencia? Si anteriormente estamos la acción de petición de herencia, estamos pidiendo ser también sucesores, que hemos sido excluidos de una manera no legal, de una manera vía. En el ejemplo que di, fuimos excluidos de una manera bíbara. Entonces, ¿pero ahora qué pedimos? Pedimos que se nos reivindique la herencia. ¿Qué pasó acá? El heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien hereditario que le correspondía. Procede contra el tercero, quien tiene bienes concretos que fueron del causante sin haberlos adquiridos de este o de un legítimo sucesor a título oneroso y sin buena fe. No cabe acción reivindicatoria contra cualquier adquiriente a título oneroso y de buena fe. Al reivindicar los bienes no actúa como heredero, sino ya como propietario o como copropietario que ejerce uno de los derechos que la ley le confiere a todo propietario. Muy bien. Para esclarecer esto, daré un ejemplo. Sí, con el ejemplo de Marcelo y sus hermanos. Ya. Marcelo adquiere todos los bienes de su padre, de Roberto. Sus hermanos aún no se dan cuenta de que él inició el trámite de la sucesión intestada sin que ellos se dieran cuenta y que ahora tiene todos los bienes de su padre porque sus hermanos siguen de luto. Ahora bien, Marcelo heredó 2 casas y un auto. ¿Qué va a hacer? Vende las casas.
vende las casas a su mejor amigo, digámoslo así, y para evitar que se las quiten, porque como lo dije, Marcelo es abogado y sabe que pronto van a iniciar la acción de petición de herencia. Así que antes de que se den cuenta, quiere vender todo, pues vende todas las cosas, vende las casas, vende los autos. Y así cuando hagan la petición de herencia ya no va a quedar bienes que heredan. Ya, y le cuenta el plan a su amigo. Su amigo acepta y compra todo. Su amigo va a ser como, va a ser, va a ser junto con él el fraude de una supuesta compra-venta. Entonces le va a vender todas las casas, los autos a su amigo. Obviamente su amigo actúa sin buena fe. Y así, cuando sus hermanos se dan cuenta, se le dan con la sorpresa de que ya no quedan bienes. Ya no quedan bienes que entonces hasta se empiezan a cuestionar si deben pedir herencia, si quieren ser nombrados herederos, si quieren ser nombrados sucesores, cuando ya no hay bienes, entonces les empieza a parecer algo absurdo. Claro, reciben una asesoría, se les esclarecen las ideas, se les explica que la acción que deberían pedir es esta, la acción reivindicatoria de herencia. Esta acción no va a ejercer contra, en este caso, su hermano Marcelo, no, sino contra su amigo, su mejor amigo de Marcelo, el que compró los bienes de mala fe confabuladamente con Marcelo para realizar este fraude. Entonces, esta acción se va a presentar contra el mejor amigo de Marcelo. ¿Qué se va a pedir? Se va a pedir que se reivindiquen todos los bienes que él compró de mala fe, o sea, las casas y el auto, que se reivindiquen a la masa hereditaria para que ellos puedan gozar de ello. Pero otro ejemplo, porque acá estoy poniendo la excepción, que no va a haber acción reivindicatoria contra cualquier adquirente, contra cualquier que adquiera a título oneroso y de buena fe. Muy bien, esta es la excepción. ¿Qué pasa si Marcelo ya tiene las dos casas, tiene el auto, y conoce a una familia, o sea, una familia que le gusta viajar por todos lados, una familia, digamos, de una religión muy, muy apegada, no sé, digamos, evangelista o mormona, una familia mormona o evangelista, que obviamente no les pasa por la idea, no tienen ningún conocimiento ni ningún vínculo con Marcelo, solo es una familia que le gusta viajar. Y Marcelo los convence, obviamente los engatusa para que le compren, así se los da a un precio muy bajo. Pero ellos no tienen ni la mínima idea de que estas casas no le pertenecen totalmente a Marcelo. Sin embargo, como él hizo la sucesión intestada de una manera pilla, de una manera víbara y se declaró único sucesor, entonces él pues, sí podría en ese momento vendérselas, ¿no? Además, sus hermanos aún no se dan cuenta de ello, no se dan cuenta de que les están haciendo una trafa, que les están excluyendo de la herencia. Entonces, sus hermanos no se han dado cuenta, no han iniciado una acción de petición de herencia, no les pasa por la cabeza que su hermano Marcelo Arias. Entonces, tampoco se dice que las casas están en litigio, ningún bien ni el auto es en litigio, no hay ninguna medida cautelar. Entonces, Marcelo convence a esta familia mormona de comprarse las casas y a un precio súper bajísimo, como dije. Bueno, no tan bajo, porque si fuese súper bajo, entonces sí habría sospechas, ¿no? Cualquiera sospecharía de que le venden una casa en un buen terreno a, no sé, 10,000, 5,000 dólares. Obviamente, acá la buena fe estaría muy cuestionada. Pero digamos que es un precio realista, un poco bajo de lo realista, pero aún así realista, por un descuento, digamos, etc. Entonces, esta familia adquiere la casa porque han sido engatusados por Marcelo, ya les parece un precio bueno, un precio justo, o sea, no les hace sospechar, no hay nada que les haga sospechar. Y sus hermanos ya se dan cuenta 1 mes, 2 meses después, inician con la acción reivindicatoria de herencia al darse cuenta que no hay ya bienes, no hay bienes que vayan a suceder porque ya Marcelo vendió todo. Y lo llevan a proceso, se puede iniciar el proceso contra esta familia mormona que compró las casas, pero no va a dar frutos, no va a dar una solución buena para los hermanos, ya que se va a demostrar que esta familia compró a título oneroso y de buena fe.
Entonces no podrían ser perjudicados porque ellos tuvieron la mala intención de dejarlos sin herencia, nunca se les pasó por la cabeza, nunca sospecharon, entonces sería totalmente injusto que se le quite los bienes a esta familia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se quedarían sin heredar? No. ¿Se quedarían sin algo? O sea, ¿se quedaría ahí el proceso? No. En este caso, en el que el sucesor, el que Marcelo, quien fue el que se declaró como único sucesor, vendió todo y no se le puede quitar a las personas a las que se le vendió porque ellas adquirieron a título honroso y actuaron de buena fe. Entonces, lo que se haría sería ante Marcelo pedirle el dinero que ganó de esas ventas y repartírselo con herencia. Entonces, digamos que por las ventas sacó $130,000. ¿Ya? Esta se volvería la nueva masa hereditaria. Ya no la casa, ya no el auto, no, sino lo que se repartirían y lo que se les va a exigir a Marcelo que reparta van a ser estos $130,000 que ganó de las ventas. Obviamente, como lo dije anteriormente, también un ejemplo, no sé si esto me estoy dejando entender totalmente, pero al reivindicar los bienes, uno ya no actúa como heredero, como sucesor, sino ya como propietario, porque como lo dije anteriormente en el ejemplo de cuando estaba hablando de patrimonios, cuando tu madre tiene un auto, y tú eres el único hijo, tu madre muere, este auto, que patrimonio de ella, se vuelve patrimonio de ti, pero no es un patrimonio plenamente, o sea, no está obtenido 100% por ti, sino porque ha sido heredado por tu madre. La persona que compró todo, que ahorró por él, ha sido tu madre, pero ahora te pertenece a ti porque tu madre te lo está cediendo, te lo está heredando. Entonces, en este caso, en el que su padre les deja las dos casas y el auto, su padre ya muere, ya no va a ser obviamente el propietario. Ahora los propietarios van a ser los tres sucesores. Y tú al reivindicar bien, estás actuando como propietario. Obviamente ejerces tu derecho sucesorio, pero al reivindicar especialmente estás actuando como propietario, estás ejerciendo un derecho real, conferido, acá como bien dice, conferido a todo propietario. Muy bien, como última, creo que eso sería todo lo expuesto. Agradezco por su tiempo, cualquier duda, escribirla y la estaré respondiendo en los comentarios. Agradecer su tiempo, agradecer a Cápsulas por la oportunidad de explicar sobre este tema que bien, tal vez no parezca tan importante. Yo estudio en la actualidad derecho y me apasiona más el derecho penal, pero estos temas de derecho de familia, derecho de sucesiones, todo abogado y toda persona debería saberla. Es tan importante como saber que si matas a alguien te vas a la cárcel. Igual de importante saber qué pasará si yo muero y tengo hijos o tengo cónyuge, o qué pasará si mi padre muere, etcétera. Es muy importante. Reiterar mi agradecimiento. Bueno, Gracias con todos. bueno, Cristian, agradecerte a ti por haber participado en las segundas ponencias virtuales de cápsulas jurídicas y por dar un tema realmente muy interesante y relevante. Y de la misma manera agradecer a todos por habernos acompañado en estas ponencias virtuales y también seguirles invitando que las ponencias están llevando desde el 3 de agosto hasta el 30 de agosto. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.